Hola, ¿qué tal, gamers? Les traigo el primer video de Guerras de Alianza de esta temporada. Regresé a una ex alianza de las primeras que me van a crecer. S-117. Nos enfrentamos contra SV. Tienen un nombre raro. Y bueno, comenzamos. Me toca aquí el camino 8. El primer nodo tenemos a esta Carolina Jean. Sabemos que esta Carolina Jean puede ser pesada. Tenemos aquí en este nodo que no le puede hacer más del 4% de daño, me parece. Si no va a desviar los golpes. Como pueden ver, es un buen nodo para ella porque de por sí desvía. Pero regresa el buen Kurt, digo, el buen Mojo. En esta temporada es uno de los mejores. Para mi punto de vista, es un buen atacante para este nodo. Nada más es paciencia. Vean, aquí realmente no llevo tantos golpes. Y toda la vida que la estoy bajando es por su habilidad que tiene, bueno, sus degeneraciones. Vean todo súper tranquilo, jugando bien, no pierdes vida y ni siquiera activé el de desviar, 47 golpes, esperar. Ahí las degeneraciones son las que hacen la chambita. Y una pelea para mi punto de vista sencilla. Ese mojo, para mi punto, lo estoy probando en pretemporada y uff, va a servir para todos los defensores que se beneficien de la etiqueta de por sí contra los cósmicos. Es bueno. Y van ya de camino. Tenemos a Dashler. Aquí simplemente pues llevar lo que tenemos que hacer con Centinela. Es estar pegando. Intentar llegar al segundo superataque. Y pues tener paciencia. Vean, superataque 2 y así va muriendo. Ahí por error me comí ese superataque 1. Pero una pelea muy sencilla también. Ahora vamos con la aportación de mi compañero Terrorblade. Un compañero que me lo topó en las alianzas y es de los que les gusta compartir su manques. Juega bien, pero le gusta compartir sus videos. Aquí tenemos que él está dando el camino 6. Aquí tiene a esta Fotón en su primer nodo. Aquí lleva súper bien la pelea. Llevaba 17 golpes y ya lo iba a matar. Aquí nada más ese superataque 2, vean cuánto le bajó. Luego lo está arrinconando. Ahí creo que fue el único problema que tuvo. Ahí ya tuvo los nervios de acero. Superataque 2 hubiera hecho yo. Ahí lo aguantó en defensa. Y se murió con ese superataque 2 que él tenía. Y bueno, salió bien su peleita. Vamos a ver qué tal le va en su camino. Tenemos aquí en su segundo nodo a este Black Panther. eh, Civil War. Aquí le dio con Inrod. Por el tema, me imagino que es de las hemorragias. Mm, un buen personaje, Ninrod. Ahorita de 7 tiene muy buen daño. Y simplemente, vean, tuvo su paciencia, super ataque 2. Y ven cuánta vida le bajó. Casi lo bajó a la mitad de vida. Todo tranquilo, aquí igual comienza a pegar. Va a llegar a su segundo superataque otra vez. Lo malo de aquí de que no puede poner guardia o hacer parada para que duren mal o que son los no, te hacen más daño sus superataques por el tema de la robustez y los altos voltajes, pero vean, manejó muy bien la pelea. Lleva 61 segundos, pero lo importante es no dar bajas. Aquí como sea sacó la pelea muy bien, no perdió vida. Vamos a la segunda parte de esta guerra.
Mm, a mí me tocó, sigues camino fijos, sigo con el 8. Aquí tenemos un Ant-Man del futuro. Y volvemos con el buen Moyo. Ya se la llevé para una pelea que se me olvidó grabar, por cierto. Aquí ocupé el potenciador que ya tenía. Obviamente es ir haciendo las misiones que nos pide este Moyo. Ahí pues tengo que poner guardia. Y aquí ya viene su verdadero daño. Las degeneraciones. Ojo, contra este Ant-Man del futuro. Realmente los que se benefician de este nodo va a ser una buena opción. Porque anula las mejoras, es cierto. Pero las convierte esas armaduras en armaduras pasivas. Así que lo que tienen que hacer es tener paciencia. Vean ahí, puso guardia mi superataque 2, superataque 1. Sigo teniendo las misiones que pide Moyo. Y va súper tranquila la pelea. Gano muchísimo acopio de poder. Tengo 4 de dispersión mística. Y vean, y se murió. Otro superataque 2. Pelea muy sencilla con Moyo. Todas las ocasiones. Ahora vamos contra este Thanos Sempiterno, rango 4. En este no le puede hacer parada porque así no te refleja el daño. Y ahora tener paciencia. Vean aquí, pego en guardia, ya gané lo que es mi mejorita de... ¿cómo se llama? Bueno, cumplí la misión. Aquí vean, superataque 2. Estaba ahí imparable. Se me olvidó que el superataque uno da muchos golpes. Pero simplemente era tener paciencia, derribarlo con superataque 2 y ahí ya comienza a hacer más daño. Todas las degeneraciones, lo voy a repetir, van a estar ahí. Vamos a tener paciencia, nada más que no cometan ese error. Pero de ahí en fuera nada más es controlar lo que son los golpes. Y aquí Moyo simplemente lo único que hace es para Thanos, se olvidó. La verdad, quien fuera fue estar Kilo. Los superataques unos, hay mantenerlos. Las misiones que nos pide. Menos superataque uno. Estar checando las. Esa imparable. Superataque 3. Y aquí ya deja mucho más de generaciones. Ahí activa su escudo, desafortunadamente. Al superataque 2 y otra vez comienzan las degeneraciones. A tener paciencia. A no hacer superataque uno. Superataque 2 para que las degeneraciones pues hagan su chamba, no hacer parada tampoco, porque tenemos ese problema de que nos va a reflejar el daño. Pero una pelea sencilla, literalmente. El buen Moyo regresó para esta temporada. Yo creo que mientras haya personajes que se beneficien en este nodo, lo voy a estar llevando. Vamos a la segunda parte de mi compañero Terror Blade. Se le olvidó grabar una pelea también. No dio bajas. Y aquí tenemos a esta Cassandra Nova. Aquí tenemos, pues obviamente lleva a este Nenrod. Va a estar quitando las eficiencias. Va a dejar lo que sería el alto voltaje. Nada más es que tenga paciencia. Aquí no sé cómo pudo comerse ese superataque y que le haga daño. Pero pues bueno, ya superataque 2. Y todo el daño que le hace simplemente este Ninrod va regenerando Cassandra Nova. Ahí tenía chance de haberle pegado. No sé por qué no le pegó. Yo creo que pensó que le iba a aturdir. Les recuerdo que con este Ninrod, cuando está en su etapa pues de color naranja, va a estar eliminando todas esas eficiencias que lleguen a tener. Los personajes que las ganen. Así que es una pelea sencilla. Vean, super ataque 2 otra vez y se murió Cassandra Nova. Muy buena pelea. Ahora vamos a con uno de sus jefes.
Van a haber muchas peleas de Terror Blade. Obviamente si Mankea no pasa los videos, tiene miedo que le hagan bullying. Pero de ahí en fuera juega bien. Aquí le va a dar a este Galán. Aquí ninguno de los dos se beneficia del nodo global. Lo ponen ahí yo creo a este Galán por el tema de que va a estar ganando muchas mejoras. Y va a estar ganando acopio de poder. Pero es una pelea sencilla para este Terror Blade estando aquí. Super ataque 3. Ahorita ya comienza a dejarle las hemorragias, vean. Desafortunadamente ahí no le pude eliminar esa parte de las mejoras. Llegó otra vez al superataque 3. No sé cuánta dispersión mística tenga. Pero yo nada más veo que está llena y llena barra de poder. Yo creo que la tiene en 5. Yo no podría porque se me iría puro superataque 3. Por eso yo voy midiendo mis maestrías. Nos dio baja. Vamos con la siguiente pelea de Terror Blade. Le va a dar a Serpiente. En este nodo que se llega a complicar a veces. En el que va a estar ganando acopio de poder. Ya lo había bajado en otras temporadas con este simbionte supremo. Y igual de manera, él simplemente fue a jugar, estarle haciendo super ataque 3. Ahí no siento que le haya hecho daño con esa parte de lo que sería el cuando hace anulación. Vean, aquí va a llegar el tercer super ataque. Es para dejarle lo que son, bueno, tener las tres mejoras que le gana pasivas este simiente supremo. Ahorita que le haga el superataque 3 no va a recibir mucho daño, por lo mismo que tiene estabilidad. El superataque 3 que te carga lo del escudo, vean, no le bajó casi nada. Estaba arrinconado y pues realmente iba a la mitad de vida. Y aquí con toda su dispersión mística, superataque 3 vuelve a cargar, bueno, comienza a hacer esa parte de anular. Vean, otra vez superataque 2 llegó al superataque 3. Igual lo mismo, tiene dispersión 5 mística por 5. Y aquí ya lo tiene al 1% de vida. Otra vez superataque 3. Simplemente lo está haciendo para gastar la barra de poder y tener, esperar a que se le acabe su inmortalidad serpiente. De todas maneras no pierde mucha vida con su invente supremo. Aquí regeneró, pero llega el segundo superataque y muy buena pelea. Bueno, la primera guerra de temporada, vamos a comprender a la gente que da bajas y pues desafortunadamente esta guerra la perdimos. No, no fue por mucho, si llegan a ver las bajas, son demasiadas, pero se perdieron algunos bonus en algunos nodos, pero siento que se puede mejorar, veamos cómo nos va la siguiente guerra. Felicidades a Terror Blade, Doctor Doom y el otro no lo veo la verdad, Shadow se llama. Y pues sería todo por el momento. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita, dejen su like, dejen sus comentarios. ¿Ustedes qué probaron en pretemporada para cuando inicie la temporada? ¿Qué personajes van a ocupar? Ahorita están baneando demasiado a esta Nico. Yo creo por el mismo tema de que va a estar anulando el mismo nodo y va a estar dejando muchísimas desventajas. También me tocó ver que a este Oslung lo estaban baneando. Pero ustedes, ¿cómo les fue esta guerra? ¿Su alianza qué tal? Eh, ¿Qué otros ocupan? ¿Que ocuparon mutantes? Realmente yo veo muy pocas opciones como mutantes. Cork en ese nodo 12 me parece que es
el segundo nodo del camino 3. Me tocó en pretemporada y hay muy pocos counter para poderle dar. Tanto evade como te va a hacer bloqueo automático. Se purifica las desventajas. Y luego con el buff que le van a dar, veamos qué tal queda en defensa. Bueno, esto es todo. Hasta la próxima.